Señor presidente, colegas legisladores, primero hay que enfocar lo que realmente pasa en esas unidades de delitos flagrantes y en la policía judicial a nivel nacional. Llega el policía con el delincuente que ha sido detenido en delito flagrante e inmediatamente el delincuente tiene su abogado. Si es que hay personas que por su situación socioeconómica no puedan pagar uno, está bien. Y cuando llega la víctima, reclama también que le den su abogado y paladinamente los de la Defensoría Pública, y esto lo tengo documentado, dicen: no señores, nosotros somos abogados de los infractores. Las víctimas en el Ecuador están en total indefensión. ¿En qué parte del planeta se puede concebir que el Estado ecuatoriano gaste por 300 abogados millones de dólares para que esos abogados defiendan solamente a los delincuentes? Y a las víctimas, señor presidente, nadie les defiende. Ahora el doctor Andino se hace el que se olvida lo que él dijo cuando yo era miembro de la Comisión de Justicia. Ahí dijeron: no podemos crear una defensoría paralela porque el Código Penal dice que el encargado de eso es la Fiscalía. Ya le voy a demostrar con la firma del doctor Andino ante el país, no ante este pleno donde las cosas no todas se saben, ante el país, lo que él firmó. Él firmó un documento que decía que le corresponde a la Fiscalía ejercer la defensa de las víctimas de la delincuencia, y ahora dice que no, que ha cambiado de opinión, que es la Defensoría. El país va a saber de esta doble moral, de estas falsedades, y ese informe está firmado también por la doctora María Paula Romo, que ella es la que sostuvo que la Fiscalía debía salir en defensa de las víctimas de la delincuencia, y ahora resulta que han cambiado de opinión, que otra vez creen que es la Defensoría. Y cuando yo quise crear facultades para que esa Defensoría defienda a las víctimas de la delincuencia, dijeron: no, es la Fiscalía. Ese es el doble juego con el que están defendiendo a la delincuencia y al crimen organizado. Ese es el juego del oficialismo para seguir con esta alcahuetería de rateros que entran y salen en la impunidad. Aquí me hablan de Defensoría Pública. 14,000 delincuentes liberados sin ser sancionados. 14,000 delincuentes que nunca fueron procesados. ¿Eso es la Defensoría Pública? Por supuesto que yo estoy de acuerdo y votaré siempre para que haya una defensoría, para que todos tengan un profesional que les defienda. Pero yo me pregunto, ¿cómo así pues en el informe de la comisión no hicieron constar los artículos de la Constitución que no les conviene y que el doctor Andino ahora deliberadamente los ha omitido en este plan macabro de seguir defendiendo a la delincuencia? ¿Desde cuándo pues la comisión se ha olvidado lo que dice el artículo 84 de la Constitución? Raro, ¿no? Deberían haberse acordado cuando hicieron este informe. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano. ¿No tendrán pues las víctimas derecho a tener una asistencia legal pagada por el Estado? ¿Qué les hace pensar que solo los delincuentes deben ser apoyados por abogados y las víctimas no? Yo le decía a César Rodríguez hace un rato, ¿quiénes son las mayores víctimas? Pues sus votantes. ¿Cuáles son las mayores víctimas de este sistema perverso e injusto? La gente más pobre. Porque resulta que al ejecutivo que sale por ahí descuidado le roban un celular, llaman a la empresa y enseguida le mandan uno más nuevo y le dicen: no se preocupe, ese señor ni siquiera va a la fiscalía a denunciar. Cuando a una estudiante universitaria le roban un celular de esos viejitos
que su padre está pagando a 6 cuotas de $10, ahí sí le provocan una afectación a su patrimonio. Porque para ese ser humano será difícil poder reponer ese celular, que no es para estarle llamando a la hija a preguntar banalidades, sino a saber dónde está, porque vive en la inseguridad y no sabe si su hija llegará esa noche a su casa después de la universidad, porque están acechados por la delincuencia en este país como nunca antes en la historia de esta patria. ¿A quién hay que defender? Pues a la gente más pobre, que es la peor de las víctimas de la inseguridad, y es de esa gente pobre que llega las mujeres con las orejas lastimadas y se sientan ahí. Al delincuente que le arranchó los aretes: abogado, siéntese aquí, venga, cuidado, no le toquen, pobrecito. A la señora pobre con el hijo en las manos, con las orejas lastimadas: no, usted no tiene abogado, vaya a ver dónde consigue un abogado. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo? ¿Se merece ese hecho un mamotreto de informe como el que ahora nos han presentado? ¡Qué barbaridad! Señor presidente, que se hayan olvidado del artículo 75 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. ¿No tendrán pues las víctimas derechos? ¿No tiene la gente pobre, que es asaltada, que es vejada, derecho a recibir la asistencia de un abogado? ¿Dónde están pues los convenios internacionales que protegen a las víctimas de la delincuencia? Hoy aquí se solazan y se convierten en jueces y nos vienen a dar lecciones de derecho y de moral y nos estigmatizan por defender a las víctimas de la delincuencia. Y creen que por recoger 4 frases dispersas, sacadas de contexto de un proyecto de ley, ya con eso van a ser las acusaciones que aquí se han hecho, de que el informe no vale, de que es inconstitucional, que no existe, que el asambleísta proponente es así y asado. ¿Qué pasó pues? ¿Hasta cuándo? Aquí no les vamos a tolerar que se siga pretendiendo proteger a los delincuentes y que se omita una obligación del Estado ecuatoriano con las víctimas que han sido ultrajadas. Pregunto, señor presidente, en voz alta: ¿las víctimas de la delincuencia ha defendido la Fiscalía? No solo ahora, antes también. No crean que es un tema del actual fiscal, también de los anteriores. ¿A cuántos? A ninguno, porque los fiscales están en otra cosa. Por eso se necesita crear esa unidad, para que la Fiscalía tenga profesionales que les presten auxilio a las víctimas de la delincuencia y que por lo menos haya eso, que también se olvidó pues el doctor Randino en el informe, ¿no? Una norma básica que es el artículo 11 de la Constitución, en donde se dice en el numeral 2 que todas las personas son iguales. Y se olvida el doctor Andino lo que dice el artículo 66 de la Constitución, numeral 3, que todas las personas tienen derecho a la integridad personal. Estos artículos de la Constitución no existen, porque resulta que les fastidia que se defienda a quienes son víctimas de la delincuencia. Aquí se habla de que si yo he propuesto ventajas a favor de las víctimas de la delincuencia, y quiero decirlo públicamente: sí he propuesto y lo volvería a hacer, porque esto no es injurídico. Y vean, el procurador del Estado de este gobierno, y ya voy a traerles el informe para que ustedes lo lean, el procurador del Estado dice: claro que son iguales ante la ley, pero el que ha infringido la ley no puede tener un trato privilegiado respecto de quien no ha infringido la ley. Aquí en el Ecuador sucede a la inversa. Le queda un minuto, asambleísta. El delincuente tiene un trato privilegiado. Quien no ha infringido la ley está en inferioridad de condiciones. Señor presidente, este proyecto de ley no puede ser archivado. Y hoy anuncio que haré una causa pública y cívica para defender a las víctimas de la delincuencia, de este despropósito de la Comisión de Justicia, de seguirle privando, especialmente a la gente más pobre, de contar con el auxilio que el Estado está obligado a darles, porque no hay derecho de que aquí se privilegie a los infractores de la ley
y se dejen la indefensión a quienes son víctimas de estos infractores. Gracias, señor presidente.